Nuevos cuestionamientos a la Constitución, sobre todo después del fallo de la reforma laboral. Hay de parte, evidentemente, de la coalición gobernante. De esto y más queremos conversar con el abogado constitucionalista Fernando Atria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y lo primero que quiero... Buenas noches, Mónica. Lo primero que quiero preguntarle es... ¿cómo ve, en primer término, en términos generales, el fallo del Tribunal Constitucional rechazando uno de los que eran, suena como frase hecha, pero los corazones o el corazón de la reforma laboral, como es la titularidad sindical? En términos generales, primero, para después ir a lo específico, ¿qué le pareció ese fallo? Sí, bueno, lo primero es que a mí me gusta la metáfora que usó el senador Alamán, que en realidad dijo que el fallo, o la decisión, que todavía no conocemos el fallo, le habría quitado no solo el corazón, sino la columna vertebral al proyecto. O sea, tenemos un proyecto sin corazón ni columna vertebral, para que no se haga una idea de qué es lo que quedó. Ahora, no se puede comentar mucho del fallo preciso, porque el fallo todavía no se conoce. Lo que sabemos es cuál va a ser la decisión, porque el tribunal anuncia la decisión antes de dictar el fallo. Y la decisión es que el requerimiento se acogió en lo que se refiere a titularidad sindical, se acogió parcialmente en lo que se refiere a extensión de beneficios y no se acogió en los otros dos casos. Yo creo que la cuestión genérica más importante que este fallo o esta decisión revela es en rigor algo que ya sabíamos, algo que se ha dicho una y otra vez, por lo menos desde 2011. La Constitución es la Constitución neoliberal. Es decir, es una Constitución que protege un determinado modelo. Transformaciones importantes bajo esta Constitución no son posibles, o por lo menos están muy dificultadas. De repente pasan, porque las correlaciones lo permiten, como el caso de la ley de inclusión. Fernando. Pero la Constitución configura un sistema que está pensado para que no se puedan producir reformas profundas. Y desde esa perspectiva, ¿tiene sentido plantear un proyecto de gobierno donde hay reformas estructurales, sabiendo que el marco institucional es el que existe y está el Tribunal Constitucional, y que, así como ha hecho en el pasado la nueva mayoría, puede hacer uso de ese marco institucional la oposición? ¿Tiene sentido? O si este gobierno... Yo no digo que tenga razón o no en sus reformas. Me estoy preguntando, desde el punto de vista táctico, ¿tiene sentido hacer reformas estructurales que quiera hacer una coalición sin reformar primero ese marco institucional? Bueno, espérese, tiene sentido en el sentido de que la alternativa sería decir, bueno, como la Constitución es la que tenemos, no podemos ni siquiera plantear un programa de reforma. Eso sería absurdo. Entonces tiene sentido, y tiene sentido entonces que la Constitución o la nueva Constitución sea una cuestión central. Ahora, si la pregunta es, ¿debió haber comenzado el gobierno planteando la cuestión de la nueva Constitución? Bueno, yo creo que a esta altura es un poco apresurado decirlo, no apresurado, sino ese es un juicio estratégico. Las cosas parecían resultar más o menos bien hasta la ley de inclusión. La ley de inclusión logró pasar a través de todas estos cerrojos, pasó la ley de inclusión. Claro, después de eso la correlación de fuerzas en la tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional, cambió, y entonces ahora lo probable es que no haya otras posibilidades. Pero lo que es importante, creo yo, esto desde el punto... Uno tiene que tomar esta decisión del Tribunal Constitucional como una enorme contribución de la derecha y del Tribunal Constitucional a la educación cívica. Porque una de las cuestiones que ha estado en discusión en los últimos años es si es verdad o no que la Constitución bajo la cual vivimos es una Constitución que protege un modelo neoliberal. Y lo que nos han dicho una y otra vez es que esto es una exageración, que esto es un mito, que la Constitución ha cambiado tanto desde 1980 que ya no es verdad que proteja el modelo, que todas las opciones razonables están disponibles. Bueno, los mismos que nos dicen eso una y otra vez son quienes llevaron la reforma laboral al tribunal y quienes obtuvieron que después de 18 meses de discusión pública y legislativa, todo ese esfuerzo se declarara nulo por el tribunal con una interpretación que extrañaría a cualquier jurista que no fuera chileno. Entender que el derecho de asociación prohíbe la titularidad sindical es una interpretación que extrañaría a cualquier jurista que no fuera chileno. Quiero ir a profundizar un poco en ese punto después para volver a cosas más globales. Hay quienes sostienen que efectivamente la letra de la Constitución
no daba espacio a la titularidad sindical. Incluso gente que la defiende, que es tan estrecha la letra de la Constitución, dicen quienes defienden titularidad sindical, algunos de ellos, que está bien que se declare, no está bien, pero que en el fondo que es lógico que se declare inconstitucional la titularidad sindical porque esta Constitución no permite otra forma de organización que la ya existente. Y hay otros que sostienen que no, que incluso con esta Constitución actual, lo correcto era darle la aprobación a la titularidad sindical desde el punto de vista constitucional, más allá de que a alguien le guste o no como sistema. ¿Qué opina usted? A ver, tratemos de ver el asunto como es en rigor. Hay dos cuestiones que están involucradas aquí que pueden ser, que se utilizan para decir que la titularidad sindical sería inconstitucional. Una es una garantía constitucional del derecho de asociación. El derecho de asociación está protegido en todas las constituciones de Occidente, o prácticamente todas. Incluso en todas las constituciones, o la mayoría de las constituciones, en esos países que tienen algo equivalente a la titularidad sindical. Entonces, es decir, el derecho de asociación prohíbe la titularidad sindical, es absurdo. ¿Por qué? Porque, y esto se relaciona con la segunda regla constitucional que se ve involucrada, ¿no? Que es la regla que dice la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Y entonces el argumento es, dice que es un derecho de los trabajadores, no un derecho de los sindicatos. Y por eso entonces no puede ser titular el sindicato porque la Constitución dice que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. Pero la verdad es que como argumento jurídico eso es bien absurdo, porque los sindicatos, después de todo, son organizaciones legales, o sea, que la ley ha creado para permitirles a los trabajadores ejercer sus derechos. Es decir, los derechos que tienen los sindicatos los tienen en tanto representantes de los trabajadores. La pregunta aquí es, ¿puede la ley especificar una determinada forma de organización para hacer valer el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores? Y si uno lo pone así, ¿puede la ley especificar una forma? La respuesta es, ¿por qué no va a poder hacerlo? La ley especifica que si uno se quiere dedicar a los negocios bancarios, necesita estar organizado como banco. ¿Atenta eso contra la libertad de asociación? La ley especifica que si uno quiere poner una escuela particular o particular subvencionada, si uno quiere abrir una escuela, tiene que organizarse de una determinada manera, como persona jurídica, etc. ¿Atenta eso contra el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza o el derecho a la de asociación? En absoluto. La ley puede fijar formas. Está bien, si la ley fija formas que en los hechos hacen imposible para algunos ejercer un derecho, entonces es razonable decir, esa forma está infringiendo un derecho. Pero aquí no se trataba de eso. Aquí no habían reglas que prohibían o que hacían imposible la realización del derecho en la forma indicada. Antes que se nos acabe el tiempo, en lo más sintético que se pueda dentro de... hay algunos que sostienen que efectivamente, bueno, de hecho existen tribunales constitucionales en distintas partes del mundo y también en democracias bien desarrolladas. Mi pregunta es, ¿qué diferencia esos tribunales constitucionales de nuestro tribunal constitucional? Y a la vez, ¿qué diferencia este tribunal constitucional del que existía antes de la Constitución del 80, antes de la dictadura? Esas dos preguntas son bien importantes porque este tribunal suele ser defendido diciendo, bueno, esto existía antes y existe en otras partes. Y ese argumento, el argumento de derecho comparado, podría decirlo uno, es un argumento bien engañoso porque uno tiene que mirar con cuidado las instituciones para poder compararlas. Con el Tribunal Constitucional que existía antes de 1973 tiene una diferencia fundamental. El sentido del Tribunal Constitucional antes del 73, y esta es una cuestión que se anunciaba, o sea que estuvo dando vueltas y siendo discutida desde los 50, era lograr desbloquear puntos en el proceso político legislativo en que el Congreso y el presidente de la República se encontraban entrabados. Hay que recordar que en esa época era común que el presidente no tuviera mayoría parlamentaria, que esa es una cuestión que ahora no es común. Entonces, con un presidente que tiene una mayoría parlamentaria en contra, la probabilidad de que el presidente opine una cosa y el Congreso opine otra sobre la interpretación de la Constitución y eso produzca un impasse imposible o difícil de solucionar era grande. Y entonces el Tribunal Constitucional pre-1973 se creó para destrabar eso y de ese modo facilitar y habilitar la política democrática, etc. ¿no? La finalidad era destrabar, facilitar.
La finalidad del Tribunal de 1980 es precisamente la contraria. No es destrabar, facilitar la política democrática, es bloquear, neutralizar, que es exactamente lo que hemos visto ahora. ¿No? La decisión sobre la reforma laboral no pretende destrabar un conflicto, pretende bloquear una posibilidad. Y en cuanto a los tribunales que existen en otros países, yo diría que hay varias diferencias. La primera es, estamos hablando de un tribunal que tiene una constitución que aplicar, que es una constitución neoliberal. Tan neoliberal que conforme a ella, según lo ha dicho el tribunal, la titularidad sindical es imposible. Entonces, tenemos una constitución neoliberal y además es un tribunal que tiene facultades que son no completamente inexistentes, son simplemente muy inusuales en el mundo. Una facultad genérica como la que tiene este tribunal de control preventivo motivado por minorías parlamentarias tan pequeñas como las que permite la Constitución hace que en los hechos sea inevitable que el tribunal se transforme en una tercera cámara. Y entonces hoy día tenemos nosotros un proceso legislativo con 3 cámaras. Y eso, dado que las cuestiones más importantes se deciden en el tribunal y dado que el tribunal decide y de ese modo interfiere con el proceso legislativo, que es el proceso político por excelencia, entonces eso hace que sea una tercera cámara y que no pueda no serlo. Y eso, este control preventivo genérico, es inusual en el mundo. Fernando Batria, le agradecemos mucho que nos acompañe en CNN Prime entregándonos su visión como abogado constitucionalista sobre lo ocurrido con la reforma laboral y este Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, que tenga muy buenas noches. Gracias a ti, Mónica. Buenas noches.